Buenas a todos y bienvenidos a este video, a este canal ¿Qué pasa, negro? donde vamos a dibujar a Goku Super Saiyajin Dios Rojo. Este tutorial va a ser a punta de pintura de madera, así que alistarse para que les duela la mano, lo cual a mí me dolió bastante, pero bueno. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Después de haber hecho el boceto general de todo el cuerpo, vamos a hacer la cara de Goku, el cual estará un poco inclinada más de todo el cuerpo. Se va a hacer los ojos y las demás características como la de Yuya Takahashi. Además de que les voy a sacar un poquito la imagen de la cara para que se puedan guiar más. Y como de segurísimo de haber visto, estoy cambiándole bastante la cara de este porque no me gusta mucho, así que al final tal vez por ahí le vaya a poner o no sé. Además acuérdense, una de las características de esta transformación es de que les añade unas pupilas negras a los ojos de los personajes que las utilizan. Y se va a hacer el traje de Goku con la que apareció en la resurrección de Freezer. Todo el cuerpo de este va a estar un poco inclinado, además de ir detallado, como ya dije, al estilo de Dragon Ball Z, o mejor dicho, de Yuya Takahashi. Además de ir poniendo las líneas características curviadas y rectilíneas de los personajes de Dragon Ball Z que este mismo tiene. Voy a ir borrando bastante ya que no me gustaba mucho cómo es que quedaba la pose, así que aviso que va a cambiar bastantes cosas de acuerdo a cómo va a ir el video. El brazo que se va a estar mostrando bastante se va a ver un poco más grande que los demás porque, como ya dije, gracias a la perspectiva que se está manejando, pues se está acercando más hacia nosotros. Vamos a hacer los músculos con líneas rectas o curvilíneas, como ya se sabe. Vamos a pasar las manos, al cual fue un paso donde yo me demoré demasiado, casi todo un día en solo hacer una mano, así que vamos a ir cambiando bastante, mejor dicho yo. Ustedes ya al punto final van a saber cuál es y se van a dar cuenta de que va a haber bastantes cortes en todo el video, mejor dicho en esta parte, porque de verdad las manos conmigo es una pesadilla. Dios mío, Señor, sálvame. Que invoco ángeles guerreros, Padre. Ángeles, Señor, o espada desenvainada. Como ya dije, pueden utilizar salchichas o líneas guías como yo se esté utilizando para poder hacer mejor la mano con una mejor posición y quién sabe proporción también. Ladies and gentlemen, step right up for another amazing banger by Lex Blaze and Daddy Paul. Touchdown to Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn the shoot to a freak show. Look through the peephole, everybody geeks, yo. Need to get girl with an extremely deep. See six midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole, yo. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them. Ya después de haber hecho todo, vamos a poner las líneas y algunos detalles que se van a hacer.
Ahora en la otra mano se va a hacer como que un cuadrado y otro cuadrado para poder guiarnos, pero igual no se confiarán mucho porque le voy a ir cambiando y se va a añadir líneas guías que se va a hacer. Freak show. Ahora en el cinturón se va a hacer las típicas líneas que se sabe hacer. Look at Snow White eating rotten apples. Dirty bass that be coming at you. Roller coasters like a supernova around the... En el traje también se le va a añadir las arrugas que este tiene. Y vamos a hacer como que la tipo falda, digámosle, que tiene como que dos salientes ahí. Ahora con la marca de Wish se va a hacer dos círculos como han de ver en el video. Y le vamos a dar la típica forma que se tiene. Turn the club into a freak show. Ahora con el cinturón, que fue otro de los pasos que también bastante, cambié demasiado. No me gustaba cómo es que quedaba, por eso les digo que no se confiarán al primer dibujo que hice. Así que ahí voy a ir cambiando, lo siento. Como se han de haber dado cuenta en algunas partes del video y más ahorita, es sobre que estoy utilizando una regla. Es para poder guiarme de mejor manera. Y esto es una de las recomendaciones o trucazos de esos que les voy a decir. Es de que utilicen esto para poder hacer una mejor proporción y saber hasta dónde o desde dónde se va a dibujar X parte. Eso me ayudó bastante en hacer esta pose, ya que es como que medio inclinado y agachado. Ustedes ya saben cómo estoy dibujando. Sí, ya sé, se va a ver un poco gordo el Goku, pero es que es normal. El traje es un poco más grande cuando está utilizando esta transformación, o mejor dicho, las fases divinas cuando las utiliza, ya que en sí el cuerpo de Goku como que se vuelve más fino y más chiquito. O sea, no de altura, la altura sigue igual, la musculatura, mejor dicho, es la que baja. Entonces por eso que se ve un poco como que demasiado grande el traje, pero no, es normal. Ahora con el cabello de Goku vamos a hacer las típicas líneas que se sabe hacer como triángulos o plátanos o como ustedes quieran verle. Aunque yo le veo también como unos triángulos ahí grandes, se pueden basar eso, se puede imaginar y les pueden hacer fácilmente a la forma de pelo de Goku o de otros personajes también. Ahora vamos a poner las típicas líneas que se sabe poner en el anime para mostrar qué es el cabello de los personajes. Y con eso empezaríamos con la primera parte del dibujo. Bueno, mejor dicho, finalizaríamos. En el delineado se va a utilizar un marcador punta final 0.1, 0.2 y 0.3. En el coloreado de Goku, Ponte el Skrillex, güey. Me voy a poner al Paul Oakenfold. ¿Qué? ¿No vas a poner el Skrillex, culero? Paul Oakenfold está chido. Yo no pinto si mi fisto Tegir Equinox.
se va a utilizar un café fuerte para las zonas muy pero muy oscuras. Se le va a hacer para hacer más estilo de Yuya Takahashi, ya saben. No se va a hacer el típico proceso desde lo más fuerte a lo más claro, sino que va a ser firme con la misma tonalidad en toda la parte de la sombra. En las zonas más claras se va a utilizar un color canela, siendo un poco más fuerte en las zonas que se pasó con el color fuerte, pero ya en lo demás un poquitito más suave, pero no tanto, haciendo ciertas líneas guías para no pasarnos de la iluminación que se tiene que hacer en el Goku. Recomiendo que afinen bastante la punta del lápiz para no tener un fallo en alguna zona y tener un mejor control de hasta dónde y desde dónde se va a hacer la sombra. Ahora con el último paso del color piel, no más del piel, vamos a pasar un color rosa chicle. Se va a pasar súper fuerte en el café fuerte y en el color canela para darle la tonalidad de piel. Y después en lo demás se va a pasar un poco más suave, bueno, más suave que lo demás para no hacer un tono tan extraño. Ahora para la zona del naranja, mejor dicho del traje naranja, se va a pasar con un café fuerte. Otra vez, y como se han de haber dado cuenta, primero hago la sombra y después le paso más fuerte, ya igualando toda la tonalidad de este mismo. Y eso sería la mayoría de parte del traje de Goku, ya que la camiseta azul que sabe tener no está. Como se han de haber dado cuenta, si son observadores, es de que a veces utilizo la uña o a veces un borrador para pintar. Eso es para no salirse de las líneas, y esto es un consejo para que no se les salga. Ahora para la siguiente sombra se va a utilizar un naranja rojizo, pasándole fuerte en el café oscuro y en los demás un poco más suave, pero no tanto, para que igual se note el color rojito que sabe tener el traje. Es el mismo proceso que se va a hacer, primero seleccionando las sombras, después pasándoles y después igualándoles todas las sombras en una sola tonalidad. Ahora vamos a pasar con un color naranja sobre lo demás y también un poco sobre los otros para darle la tonalidad del traje típico que este tiene. Y después voy a pasar con un naranja vivo para darle un toque más claro al traje. Ahora vamos a pasar pero súper ultra mega fuerte el color negro, haciendo la de siempre. Bueno, mejor dicho, de este video, seccionando la sombra, igualando la tonalidad y ya. En las zonas del traje azules, que son el cinturón y los brazaletes. Y después vamos a pasar con un color azul. En los ojos de Goku vamos a utilizar un rojo, dejando un circulito blanco para que se dé el brillo del ojo. Y aquí será una parte donde van a tener que ponerme mucha atención, ya que es un poco complicado de entenderlo, pero si es que le ven el video bien, sí le van a cachar. Lo primero que vamos a utilizar va a ser un rosa chicle, el cual se va a pasar súper suave y después
otra vez vamos a hacer un poco más fuerte, pero no tanto, sobre lo demás. Ya después vamos a hacer las sombras con un color rojo, primero seleccionando las sombras y después ya pintando lo demás, ya como ya sabrán, igualando todo a una sola tonalidad. Después de haber hecho este proceso, vamos a pasar otra vez el mismo rosado que se utilizó. Vamos a pasar a un poco suave sobre el rojo para darle la tonalidad del Super Saiyajin Dios que tiene Goku. Que un dato curioso es de que el pelo del Goku Super Saiyajin Dios y el de Vegeta son diferentes. Ahora para las zonas más oscuras se va a pasar super ultra mega fuerte otra vez con rojo profundo, al hacer de las sombras más intensas del cabello de Goku, ya que con este finalizamos la parte del dibujo. Pero aquí, si quieren hacer este paso de la aura, sigan quedándose y miren lo demás del tutorial, que es bastante, o sea, me dolió la mano. Bueno, no me dolió la mano, sino que se me hacía un poco complicado. Ya van a ver por qué. Primero vamos a utilizar un naranja haciendo unas líneas guías del aura del Goku, y se va a pasar un poco suavito para no hacerle tan tonalidad. Ya van a ver. Y haciendo también el típico movimiento del aura de un Super Saiyajin Dios. Como siempre, el brillo nunca falta troleándome. ¡Pinche madre! ¡Ya me encabroné! Ya saben, el típico brillo que coge ¡zoom! Llega aquí, está me troleando, así que perdonarán. Vamos a dejar ciertas partes en blanco. Ya van a ver por qué, no les pasarán mucho. Después vamos a pasar con este mismo un poco más fuerte en ciertas partes. Aquí depende de ustedes. Toda esta parte depende de ustedes cómo quieran hacerlo. Si quieren seguirme el mismo aura o quieren hacer su propia aura. Y después con rojo vamos a pasar un poco débil, digámoslo así, o sea, no tan débil que no se le note, sino que se le note, pero suavito. Vamos a borrar ciertas partes del aura de este y yo he decidido pintar ciertas partes naranja porque no me gustaba mucho. Después con un amarillo se va a pasar ultra pero mega super dulce fuerte en las zonas de blanco que se dejó. Después, otra vez con el naranja vamos a pasar un poco sobre el amarillo y conectándoles en algunos otros y mezclando en las diferentes tonalidades del amarillo, haciendo ciertas líneas de naranja para darle un tono de fuego y que no se vea tan extraño. Ahora en este paso vamos a utilizar un color rojo y súper fuerte se va a pasar en lo demás. Y como en Dragon Ball Legends, que tal vez vaya a traer otro dibujo de esos, comenten si es que traiga otra vez esos dibujos con las tonalidades súper oscuras y después sigamos haciendo estas líneas. Vamos a hacer como que líneas a las sombras, mejor dicho, con el color rojo vamos a hacer líneas sobre el amarillo para darle esa tonalidad de fuego. Y si es que quieren pueden pasar en ciertas zonas de naranja para darle más variedad a la tonalidad de este.
Ahora con un corrector o marcador que ustedes tengan van a hacer esos puntitos blancos que sabe dar la característica esta transformación. Con eso estaría todo finalizado al fin. Espero que les haya encantado. Dejen un suculentísimo like, compartan, suscríbanse. Y con todo dicho eso, espero que les haya gustado. Como ya dije, coméntenlo qué tal les parece, si quieren ver más videos así, con estos tutoriales así que solo se utilice lápices de madera. Y compártanlo con alguien que le guste Dragon Ball, o le guste dibujar, o le guste ambas cosas. Y hasta la próxima. Chao, chao. Bonito.